El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por los canales de VIS-TV 90 y 1090. Señores, han pasado 6 décadas, 60 años, desde aquel sábado luminoso y sangriento en el que el pueblo dominicano decidió lanzarse a las calles con una consigna clara: restaurar la Constitución del 63 y la reposición de Juan Bosch sin elecciones. Juan Bosch había sido depuesto el 25 de septiembre de 1963, pocos meses después de haber sido elegido en las primeras elecciones libres de la República Dominicana en no sé cuántos años. Yo diría que en todo el siglo XX. Ese 24 de abril de 1965, Santo Domingo amaneció con el rumor de los pasos apresurados de las botas sobre el asfalto, el eco de una patria que no quería seguir siendo rehén del miedo ni del militarismo. Realmente, a mí no me sorprendió el evento, sino la fecha, porque yo era del Buró Militar del 14 de junio y teníamos conocimiento de que estaban conspirando los militares y había gente del 14 de junio que te servía de enlace porque esos militares contaban con el apoyo del 14 de junio para el lanzamiento militar. Iba a ser un golpe de Estado contra el triunvirato para reponer a Bosch. La Revolución de Abril, como pasaría a ser conocida, fue más que una revuelta, fue un clamor de dignidad. Durante meses el país vivió una de las gestas más intensas del siglo XX en América Latina. Una batalla cívico-militar donde miles de ciudadanos, civiles y uniformados se unieron en defensa del orden constitucional quebrantado por el golpe de Estado militar con el auspicio de Norteamérica y la participación de gente inclusive calificado de antitrujillistas. En el golpe de Estado contra Bosch se unieron los cívicos que eran antitrujillistas y algunos trujillistas. O sea, la influencia norteamericana los obligó a juntarse. Uno de los principales integrantes del golpe de Estado fue el general Inver Barreras. Para entender el estallido revolucionario de abril, hay que entender y retroceder al 1961, cuando el dictador Rafael León Díaz Trujillo Molina fue asesinado por la bala de sus propios compatriotas, de sus propios amigos. La dictadura se desmoronaba, pero sus estructuras militares, políticas y económicas permanecían firmes. En medio de ese clima convulso, Juan Bosch, que no estaba puesto como favorito, el favorito era Viriato Fiallo, que representaba a las fuerzas antitrujillistas de derecha y a muchos sectores del poder. Pero Bosch tuvo un discurso muy inteligente. Mientras los cívicos hablaban de castigar a los trujillistas, Bosch dijo borrón y cuenta nueva, porque decía Bosch que no podía haber trujillismo sin Trujillo. Y eso le granjeó el apoyo de los trujillistas fuera del partido, o sea, no de los personeros de la dictadura, sino de personas que eran trujillistas porque simpatizaban por Trujillo. Pues esa masa le dio el poder a Bosch, que ganó las elecciones en 1962. Su gobierno propuso reforma agraria, sindical y educativas. Eso incomodó a los sectores conservadores, tanto dentro como fuera del país. Pero realmente
el temor de los americanos era que el gobierno de Bush fuera muy liberal y permitiera el crecimiento de los comunistas. El golpe de Estado no solamente rompió el orden institucional, sino que sembró las semillas de una insatisfacción social que germinaría 2 años después, cuando oficiales jóvenes, civiles, estudiantes y obreros decidieron tomar la historia en sus manos. El 24 de abril, cuando el pueblo habló, fue tirado a las calles. La chispa que se encendió en el campamento militar 16 de agosto y en la base 27 de febrero, donde militares constitucionalistas se alzaron contra el gobierno del triunvirato presidido por Don Enrique Cabral. Ese mismo día, José Francisco Peña Gómez, desde los estudios de Radio Santo Domingo, la voz dominicana en ese momento, hizo un llamado que atravesó los barrios como un rayo. Decía Peña: el pueblo debe lanzarse a las calles en defensa de la Constitución. Esto fue en horas tempranas de la tarde. Y así ocurrió. En las primeras horas de la tarde, la gente se lanzó a la calle. Yo recuerdo, yo estaba en ese momento, a esa hora, en una sastrería en la cual yo trabajaba. Realmente era un tapadero del 14 de junio, pero yo trabajaba ahí en una cooperativa de hacerse trajes en la calle Duarte, casi esquina, cerca de la Mercedes. Y ahí supimos temprano a la tarde que un chofer de carro público paró su carro y a un militar que venía con su ametralladora lo desarmó, lo hirió y se llevó el arma. El 24 de la noche fue de expectativas. Había un tiroteo esporádico por diferentes barrios en la ciudad. Se encendíanse, había fueguitos, pero la ciudad estaba tensa. El día 25 las calles se pusieron, era gente en las calles ya lanzado y comenzaron los molestares. Las calles se convirtieron en trincheras, en escenarios de esperanza y pólvora. Se izaban banderas dominicanas mientras se juraba lealtad no a un hombre, sino a un principio, la soberanía popular. José Bolívar Ureña fue juramentado como presidente provisional por el Congreso reunido en el Palacio. Ya las fuerzas constitucionalistas habían tomado el Palacio Nacional porque habían hecho preso a don Enrique Cabral y a los dos integrantes. Y creo que era un triunvirato de dos en ese momento. Eh, las redes anunciaban que Juan Bosch regresaría desde el exilio en Puerto Rico para reasumir su cargo, pero la base aérea de San Isidro, Elías Wessing y Wessing preparaba la resistencia, decidido a evitar el retorno de Bosch y la Constitución de 1963. Los militares americanos no permitieron, algunos militares inclusive habían dicho que apoyaban el gobierno de Molina Ureña, entre ellos inclusive Wessing y Wessing. Eh, el general de la Marina de Guerra en ese momento, creo que era jefe del Estado Mayor de la Marina, Caminero, Rivera Caminero. Y 2 días después del lanzamiento, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson ordenó el desembarco de miles de marines en territorio dominicano, porque se temía que el conflicto desembocara en otra Cuba. La ciudad fue ocupada militarmente bajo el pretexto de proteger a ciudadanos estadounidenses, pero en realidad se trataba de frenar lo que en Washington se interpretaba como una amenaza comunista. Un final negociado, hubo 3 meses de combate, barricadas, esperanzas y duelos. La contienda concluyó en septiembre de 1965 con un acuerdo mediado por la Organización del Estado Americano. O sea, los americanos primero dividieron las fuerzas constitucionalistas en dos y entonces autorizaron al CEFA, que era las tropas de Wessing, a que combatiera contra los constitucionalistas, mientras la retaguardia eran los americanos. Es decir, cuando se retrocedía, lo que tú tenías ahí atrás eran los americanos que estaban apoyando a Wessing.
Entonces, la mayor parte de los constitucionalistas, de los rebeldes, que quedaron vivos, pasaron para la zona revolucionaria, que llegaba hasta en aquel momento, no recuerdo si más allá de la Pasteur, pero recuerden que los americanos entonces en junio avanzaron y estrecharon más lo que era la zona constitucionalista. La guerra de abril fue forzada a un acuerdo que sacó a los líderes que eran Wessing y Wessing por el lado de los militares y Francisco Camaño por los rebeldes. Para mí, la guerra de abril fue el evento, la movilización de masas más fuerte, más grande, más numerosa, de mayor participación que ha tenido el pueblo dominicano en cuanto a volumen y nacional. Si los americanos no se meten, los revolucionarios hubieran tomado el poder porque ya habían derrotado a las tropas del CEFA, que eran las tropas élite, y se estaban extendiendo, habían tomado ya los cuarteles militares de la capital. Pero la llegada de los americanos provocó primero una división de las tropas constitucionalistas, porque muchos fueron presionados a que abandonaran las armas. Yo estuve junto con militares que después se desaparecieron, dejaban las armas de este lado y se iban con ropa de civil que conseguían de la casa. Porque mucha gente se fue de la zona constitucionalista porque tenía miedo. Pues Wessing eh, también fue sacado para Panamá y Camaño para Londres. Y después ahí vino el asunto de las elecciones, eh, que tenía a Juan Bosch aquí en el país, pero encerrado en una casa, pero no podía salir a la calle, porque la calle era de la gente del CEFA y del gobierno. Y entonces hubo unas elecciones que naturalmente ganó Balaguer, que había regresado de su exilio en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Esas elecciones, como ustedes comprenderán, fueron hechas, auspiciadas y supervisadas por los americanos. Voy a hacer una pausa y vengo en un momento. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Señor Rosario, dígamelo todo en este 60 aniversario de la Revolución de Abril. Don Alfredo Freites y todos los amigos que nos acompañan, sí. El tiempo va muy rápido, Alfredo, y yo creo que esos 60 años de uno de esos hechos que marca la historia de nuestro país, es importante resaltarlo. Y quizás lo más importante es resaltar algo que yo siempre digo que no debemos perder, es ese amor por la patria, ese amor por los ideales, que creo que a veces con los tiempos, y recuerdo hace unos años participaba en un congreso fuera de aquí, y me di cuenta que no pasa solamente aquí, es un tema generacional. Las generaciones van cambiando en el tiempo, generaciones que van muy apegadas a su país, a la patria, a la identificación. Viene luego una oleada que es más fría y despegada, vuelve otra oleada, y es algo que cuando tú lo analizas en el mundo, ha ido en altas y bajas. Y creo que esa marcó una época en donde, más que todo, la juventud
se identificó mucho con la necesidad de país en términos de democracia que nos hacía falta, de poder tomar decisiones, y son realidades que han mejorado, porque hay que reconocer que como país hemos mejorado, pero cada cierto tiempo es bueno recordar todo lo que muchos ciudadanos hicieron por un beneficio país, no por un beneficio individual, que creo que es parte de lo que ha ido marcando muchos de los cambios en nuestro país, en donde cada vez más pensamos en lo individual y no necesariamente en lo colectivo. ¿En ¿Sabes qué? que yo, Víctor, yo no tengo ninguna duda de que la juventud dominicana siempre va a responder al llamado a defender la libertad? Eso a mí no me cabe la menor duda. Mira, yo lo viví con mi generación. Después tuviste la lucha contra la dictadura que querían imponer con Balaguer. Viste la reacción del pueblo cuando quisieron imponer unos impuestos impulsados por el FMI bajo el gobierno de Salvador. Sí, Siempre ha habido eso, o sea, no, no importa que lo que y pasa, la cuando, gente se lanza. no, y cuando son luchas que tienen sentido, que oye, fíjate que aquí ha habido Cuando hay muchas causa, luchas cuando hay y una causa. causas con sentido, fíjate, que lamentablemente algunas después se logran y quizás no se saca el provecho que tienen que ser, porque recuerdo una causa de la cual yo he apoyado siempre, que fue el 4% para la educación. Quizás mi única queja, luego de haberse logrado el 4%, es que es en el uso que le damos a muchas de esas grandes causas, país como tal. Y creo que es Víctor, lo lo que importante. pasa es que cuando son maquillajes a la estructura, el sector dominante lo mediatiza. Yo me recuerdo que yo hace muchísimos años, 25 años, 30 años, estaba yo paseando por Atlanta y vi el despliegue sobre el Martin Luther King que había Mm. a ver, Boulevard y le digo yo a un periodista de CNN por el cual yo andaba, le digo, oye, pero aquí aman a Luther King. Sí, pero primero había que matarlo. Claro, no, óyeme, hay una realidad, es decir, hay muchas cosas que la amamos luego que las personas no están, y es parte del proceso. Pero mira, vamos a entrar en el tema que yo quiero compartir contigo y los amigos que nos siguen el día de hoy, y tiene mucho que ver con este mundo cambiante, y es uno de los temas que yo discuto muy frecuentemente en algunas juntas directivas de las que soy parte y con algunos clientes, es la velocidad en la que vivimos y la velocidad en la que actúan las marcas. Y hay un refrán del mundo corporativo muy viejo, pero que todavía hoy tiene vigencia, y es que las grandes empresas tienden a ser elefantes que para tomar decisiones y hacer movimientos le toman mucho tiempo porque pesan mucho. Y voy a comenzar con un ejemplo muy simple. Una empresa pequeña que tiene 2 o 3 empleados, cambiar el software de esta facturación, cambiar la metodología de hacer algo, es juntar a todo el mundo, explicarlo y al otro día cambiamos y no hay problema. Una empresa grande o mediana, cambiar de software es un dolor de cabeza que toma meses hacerlo. Pero vámonos al mundo de otros cambios. Hoy en día estamos en un mundo en donde lo digital es lo que prima. Eh, Creemos que eso digital, y fíjate cómo lo digital, y tú que vienes del mundo de la comunicación, del periodismo, cómo ha ido impactando enormemente la comunicación periodística, en donde un escrito de un periódico que se redactaba en el día de hoy, se armaba, se revisaba y salía publicado mañana. Hoy estamos luchando contra una foto, un video que en menos de un minuto se sube a las redes y anda por todo el mundo, indistintamente de la veracidad o no que pueda tener ese escrito, algo tan simple como los posibles errores gramaticales que pueda tener el escrito o los errores que puedan venir de la fuente. Pero me quiero ir al mundo de los negocios per se, en el sentido de que las marcas están enfrentando hoy en día la necesidad de ser más ágiles en sus decisiones y en sus acciones, cosa de la que yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, y quiero usar una palabra que yo hace muchos años
por un curso de servicio al cliente saqué de mi lenguaje, que es el pero quiero cambiar el sin embargo por un pero y lo pongo en negrita y en mayúscula. Pero las marcas tienen que tomarse el tiempo de poder pensar su accionario. ¿A qué me refiero? Este mundo digital en donde queremos rápidamente montar una tendencia, publicarlo en las redes, hacer algo, y eso muchas veces toma un par de horas, en otros casos minutos. El que una persona común y corriente escriba algo en sus redes y meta la pata, ay, se equivocó Juan Pérez. Ahora, el que lo haga una persona reconocida, ya viene la crítica. Mira cómo fulano está escribiendo con error ortográfico. Recientemente vimos como un caso de un senador que estaba en Semana Santa, publicó algo comiéndose un producto vedado y eso ha generado toda una cosa. Y no estoy ni en favor ni en contra de lo que pasó ahí. Ahora, cuando una marca, un producto, una empresa publica algo porque es una tendencia, porque es algo que está en moda, y lo hace delegado en la decisión rápida que pueda tomar el que maneja las redes, porque le gustó y eso está bonito, sin haber un razonamiento previo de si eso conviene decirlo o no. El efecto que eso puede tener muchas veces es altísimo y va a ir directamente proporcional al tamaño de la marca. Repito, el colmadito, el vendedor de fruta que tiene unas redes sociales y publicó algo incorrecto, se afectó el vendedor de fruta y le afectó en la medida de sus proporciones de los clientes que lo ven a él. Pero ya cuando es una marca de una empresa grande, un supermercado, un banco, una marca producto importante, que toma una decisión que amerita ser rápida, ágil, pero que no miden las consecuencias de lo que tiene esa publicación que va a hacer, ese comentario que van a hacer. A veces las consecuencias son muy marcadas. Y eso es algo que yo trato de discutir mucho en los ámbitos que me muevo, con mis clientes, en las juntas directivas, en el ámbito académico, que sí, tenemos que aprender a ser ágiles, pero ágiles pensantes, ágiles en donde yo digo ciertas decisiones, en la medida de lo posible, la mayoría en el mundo empresarial no debe tomarlo una sola persona, aunque sea el dueño. Yo siempre digo, mira, cuando yo tengo que escribir algo, que lo tengo que redactar yo mismo, yo siempre busco la ayuda de uno de mis colaboradores. Léeme eso y critícalo. Y a esa gente que yo acostumbro a hacer, le digo, mira, siéntete en la libertad de criticarlo sin importar que yo soy el que te pago el sueldo. Porque a veces la gente, cuando es el jefe que lo manda a revisar algo, tú tienes el temor de criticarle al jefe porque dijo algo o porque usó tal verbo. No, mira, critícalo y desbarátalo. Yo uso siempre, desbarátame eso. Yo tenía, como yo he estado trabajando en áreas políticas donde lo que tú digas no tiene nivel, tiene mucho impacto, porque es para la opinión pública. Yo hacía el texto y ponía a alguien que me lo leyera a mí. Exactamente. Y yo quiero ver cómo se oye de allá para acá. Y además, el uso de las palabras y lo que dice. ¿Sabes? Si me hacía sentido, porque esa era la primera fase. Después que estaba de acuerdo, entonces ponía a otro que ya lo criticara en cuanto a contenido. Pero lo que yo decía, porque a veces la gente adivina y no lee. Sí, o a veces, ¿qué pasa? O a veces el furor de la rapidez nos lleva a decir, a publicar, a olvidarnos de algo importante o a tomar algo que es una tendencia que te puede ver muy bonito, pero se puede ver muy bonito un ambiente de amigos o de chercha, entre comillas, pero una marca, por más jovial que quiera lucir, no puede coger cualquier tema para usarlo en sus redes o para decirlo o para apoyar determinados temas. Yo siempre digo, sí, tenemos que ser ágil, pero ágiles pensantes. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones porque no es que yo voy a durar 2 meses para publicar algo referente a un tema de este mes, ¿no? Ya lo que yo voy a hablar de Semana Santa, ya Semana Santa pasó, aunque fue hace unos días. Las madres son en mayo, pero yo no voy a hablar algo de madres en junio porque ya no tiene vigencia. Ahora, yo tengo que tener como marca siempre ese filtro, esa coherencia, ese análisis
ese determinar es oportuno o no para mi marca hacer o decir esto, no porque esté de moda. Fíjate, en el mundo digital hay algo que son las tendencias y se monta una tendencia de hacer tal cosa y todas las marcas se van montando. Ahora, ¿qué pasa? Hay marcas que por su naturaleza, por su personalidad, no le importa montarse lo que sea y le queda bien. Hay otras marcas que tienen que pensar en qué tendencia se monta, en qué tendencia no se monta, qué hacen, qué no hacen. Y te puedo ver una publicación, pero también te puedo ver una reacción a una acción de un competidor. Ah, mira que tal empresa tiene un especial o bajó el precio. Vamos a bajarlo nosotros. Espérese, espérese. Usted es la marca líder. Las marcas líderes tienen que tener un plan. ¿Eso va acorde a mi plan? Sí. ¿No va acorde a mi plan? Déjalo que viva. Yo tengo mi plan y mi plan sigue corriendo. Ahora, aquí yo tengo que revisar mi plan. Vamos a revisarlo. Pero no podemos reaccionar sin pensar el efecto de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez yo veo más errores. Yo comentaba hace 2 meses, recuerdo, y pasó para los días patrios, marcas que publicaron la bandera invertida. ¿Por qué? Porque sencillamente ese community que hizo el diseño lo hizo rápido, nadie se lo revisó y salió la marca Alfredo Freite dando feliz día de la independencia, pero estaban los cuadros de nuestra bonita bandera invertidos. Que probablemente quien lo hizo ni sabe, quizás no estaba consciente de lo que es el significado de la bandera con los colores invertidos. No, Entonces, o también ponieron de fondo una música que no era la del himno dominicano. no, sencillo, óyeme. O que te están usando, hablando de una marca con una foto y no se están dando cuenta que en el fondo hay una valla que está allá lejos de una marca que va todo lo contrario a lo de esa marca. Y dice, pero mira, ese fondo tú no lo puedes publicar. Pero no, pero que eso es rápido. Sí es rápido, pero mira el contexto que tiene, el fondo que queda detrás. Entonces, son detalles que cuando teníamos todo el tiempo de tirar una foto y analizarla se veía. Hoy son decisiones rápidas, pero que no pueden quedar en el furor de que hay que hacerlo rápido. Espérate, hay que hacerlo rápido, pero tiene que haber un equipo que tenga la agilidad de ver todas esas cosas antes de dar un clic. Porque después que dimos el clic, queda el rastro. Y eso es lo peligroso de lo que estamos viviendo hoy en día a todo nivel, de las marcas muy pequeñas hasta las marcas líderes, las marcas grandes, las marcas de mucho volumen, que cometen errores digitales, pero lo digital deja una huella, deja un rastro, que tú lo borras, pero hay uno que hizo una captura y lo tiene ahí. Ay, pero mira esta marca lo que hizo, mira lo que dijo, y hoy se puede convertir en un problema. Y mi mensaje es, tenemos que, lo que manejamos marcas productos, marcas empresas, ir con la agilidad de los tiempos, pero nunca olvidando que esa agilidad no puede sacrificar la parte pensante, la parte estratégica de la conveniencia de hacer o no hacer algo, porque los errores luego traen consecuencias que para una marca grande pueden ser muy fuertes. Con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Señores, para nosotros, o particularmente para mí, la Revolución de Abril fue como una continuación de la Restauración. Inclusive, nosotros hicimos una marcha
desde la Academia 24 de Abril, que estaba en lo que es el Parque Eugenio María de Hostos, hasta la Fortaleza Osama, donde hablaría el líder de la revolución, el Francisco Alberto Camaño Deñó. Y en esa marcha celebrábamos el aniversario de eh, de la restauración, que fue en 1865 o 63, no recuerdo bien, creo que 63. Bueno, la Revolución de Abril fue un evento que transformó el curso de la historia dominicana y reveló el espíritu indómito del pueblo dominicano cuando se siente traicionado, porque sabe alzarse sin temor, sabe enfrentar al enemigo, no importa quién sea ni qué fuerza tenga. Los americanos vinieron a la invasión y la guerra, que era una guerra revolucionaria, una guerra civil, se transformó en guerra nacional porque fue de los dominicanos contra los americanos. Y aunque la victoria de los constitucionalistas fue completa, quedó sembrada en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia y dignidad. En abril se luchó por la constitución, por la democracia y por la soberanía nacional. Hoy, a 60 años de aquel abril ardiente, las consignas de los constitucionalistas siguen resonando en cada lucha por justicia, soberanía y libertad. Y yo por lo menos sigo creyendo en que siempre la juventud dominicana va a luchar por su libertad. Voy a hacer una pausa para ponerme en contacto con Irving Vargas. Vengo ahora. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor don Irving Vargas, Muy me place buena, don saludarlo en Alfredo. este magnífico día. Bueno, viva la revolución, viva la constitucionalidad, Y la viva, soberanía dominicana y la democracia. viva Francisco Alberto Camaño Deñó, líder de la revolución de abril. Esos eran los eslogan que estaban precisamente cuando yo era apenas un mozalbete. Yo participé de la revolución de un mundo casi infantil que yo tenía en ese momento, pero siempre cuento que mi casa era un comando de la resistencia constitucionalista. Y por supuesto, mis primeros juguetes fueron las armas y eh, diríamos, los cartuchos que caían desde las ametralladoras que se utilizaban para derribar los aviones. Acuerdo que eran, en aquel entonces, habían P-51, creo que eran, habían aviones, caray, de los que tenían un cuadrado atrás, como una cola atrás, recuerdo muy pequeño. Y fui de los que subió espejos en la azotea para infantilmente, supuestamente, a alguien se le ocurrió que el espejo podía distraer a los pilotos que estaban bombardeando Deslumbrarlo con los rayos solares. con los rayos solares. Fue realmente para mí ese capítulo de mi niñez y fue la primera vez que yo dormí, no en mi cama, sino debajo de mi cama, porque con Los las bombardeos y las noches, ametralladoras.
por tu casa pasaba mucho aviones de la Fuerza Aérea del CEFA a ametrallar la fortaleza Osama. Exactamente. Yo estaba apenas a 5 cuadras de la Fortaleza Osama, porque el Callejón de Regina, donde está la iglesia Regina Angelorum, también patio con patio del Instituto de Señoritas, cárcel de los Cascos Blancos durante la Revolución, Y los calíes que mataron a la Mirabal también. y los calíes que mataron a las Mirabal, que estaban ahí presos. Todo eso Yo tuve preso ahí también. sí, los sacaban todas las mañanas en ropa interior, afuera, a hacer formación. Y desde la azotea de mi casa se veía todo ese espectáculo, porque estaba patio con patio. Muchas de las cosas Eso que... fue cuando lo trasladaron, porque el primero fue la fortaleza, fue la cárcel de los constitucionales, los del CEFA que eran atrapados, los prisioneros de guerra. Y Sí, después entonces lo trasladaron a los policías y a los guardias y a los calíes. Lo trasladaron entonces al Instituto de Señoritas Salomé Ureña, sí, sí. a la anexa. A la anexa, ahí mismo. Sí. Y por demás, ver las casas con perforaciones, por lo menos lo que era la Subispo Porte, la Subispo Meriño, la Noel, eh, el mismo Conde, la Mercedes, toda esa zona era una zona dominada por los constitucionalistas, y lo que era el casco antiguo de la ciudad formaba parte de ese control que había. La alambrada llegaba hasta, yo te diría, hasta las cercanías del Hotel Jaragua, la parte de atrás del Hotel Sí, Jaragua, la Pastel. de la Pastel, que ahí las fuerzas militares invasoras tenían su cuartel general en el Hotel Jaragua. La verdad fue una experiencia única, y yo, a pesar de que hacen 60 años de esta gesta, en mi mente siempre, eso me impactó tanto, porque tengo inclusive parientes que murieron en la revolución, que militaron en comandos de la resistencia, y que post-revolución, como el caso de Luis Parris, que Amigo murió, mío, sí, Luis Luis Parra, Parris, Luis Parris, compañero para, mío sí, que murió con apenas 18 años de edad, Alfredo, era un muchacho muy esa joven, era la edad colectiva. la edad colectiva, Sí. O sea, tendría como 30 y pico de años, o sea, era gente joven todo. sí, y Montearache también, que dirigía Montaña era de los más viejos, de los porque más Montaña viejos, sí, pero también era joven. también era joven. Y después yo Eh, pasaba mucho por tu casa, yo era instructor de guerra de guerrilla de la Academia 24 de Abril, yo pasaba toda la mañana por ahí con la tropa. ajá, bueno, nada, jugábamos pelota cuando se podía, cuando no había, porque uno prácticamente se acostumbró entre beber leche Bambi, que no sé si tú te acuerdas de la famosa marca Bambi, que era la leche que traían los americanos, porque no había, ¿eh? No te perdés. ¿Cómo se llamaba? La leche de los americanos no era Bambi, no era. Ay, cara. Bueno, la que llegaba de trasiego a la casa era Bambi, no sé de dónde venía realmente. Yo siempre decía, porque mi madre y mi nana hacían cola para recibir alimentos de parte de los americanos. Esa era la forma que nosotros usábamos para que los comandos Sí, pudieran también abastecerse, porque sí. hay una parte que no se conoce, pero eh, toda esa gente iba a comer y a desayunar. eh, todos los soldados constitucionalistas se abastecían de las casas en aquel entonces. O sea, se le daba, se le recibía y se le atendía. Y por supuesto, por ahí mismo seguían para aquella famosa lucha. Fíjate, Eh, yo tuve al principio de la guerra una afección de desgaste físico, ajá, porque yo me pasaba los primeros días
que había el asalto a los cuarteles y eso, que por toda la ciudad, pues uno no comía, la emoción y la adrenalina No, no, no. no comía. Sí. Pero fue, la verdad, una época bellísima, de mucha pureza, hombres que dieron su vida por esa gesta. Y lo que se procuraba básicamente era la restitución de la Constitución de 1963 del presidente Bosch y la vuelta del presidente Bosch, que se había eh, asilado en Puerto Rico inicialmente, con el vicepresidente de la República, que era el esposo de mi tía Penélope, Armando González Tamayo. Tan envuelto estuve en todo eso sin saberlo, sencillamente me Sí, tocó, heredé eso, porque mi padre siempre fue un catorcista de junio, cabeza caliente toda la sí, vida. sí, 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 sí. Y a pesar de que trabajó la publicidad y el marketing y todo eso, pero tenía sus propios ideales, ¿eh? Y yo no sé cómo lo hacía, porque vuelvo y te digo, trabajar publicidad significaba siempre tener contacto con América, con Estados Unidos. Mira, muy importante, Elon Musk dice que va a volver a enfocarse en Tesla. Una genial noticia, eh, buena noticia para los inversionistas, no tanto para la marca, porque esta promesa hizo que las acciones de Tesla subieran un 8% ayer miércoles. Este anuncio dice que reduce su trabajo con Donald Trump a 2 días por semana a partir del mes de mayo. Tesla registró una caída del 71% de sus ingresos netos y una fuerte caída en los ingresos del sector automotriz. Este multimillonario, asesor de Trump, que apoya la política de derecha en Europa, generó una oposición generalizada y eso generó protestas, vandalismos en la sala de exhibición de los vehículos, y su tiempo, que se considera un tiempo muy valioso, eh, también muy valioso para Tesla, que necesita su atención, dice Ross Gerber, director ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management. Y eso no cambia el hecho de que la gente no quiera la marca Tesla. No sé cómo se va a solucionar. Se prevé que el el fabricante de automóviles Tesla, que fue el más valioso del mundo, ha perdido la mitad de su valor desde que alcanzaron un máximo histórico en diciembre, reduciendo su capitalización, que era de más de $1.000 millones, a $500.000 millones, en gran parte por la preocupación de que el daño a la marca pueda perjudicar a las ventas por segundo año. Dice que cree que se van a sumar $50.000 millones a su valoración de mercado, de $766.000 millones, y si las ganancias se mantienen, Tesla cotizará 89 veces las expectativas de beneficio, mucho más que los fabricantes como Ford, General Motors y Magnificent Seven. O sea que tampoco es que, tú sabes, la marca está eh, ya para, eh, te digo, para leña, ¿no? Como dicen No, normalmente. pero es difícil que un demócrata compre un carro Tesla. Bueno, hay una situación, vuelvo y te digo, bien delicada con la marca, porque la, eh, estos asuntos de imágenes son muy, muy complejos. Lo estoy viendo aquí con el caso del Jet Set y cómo se está manejando todo este tema de la imagen, del prestigio, de tratar de ver cómo un asunto de imagen puede realmente ayudar a que este proceso tan doloroso para todos los que perdieron eh, 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 seres queridos. Lo digo porque hoy he estado en contacto con un gran amigo que perdió a su esposa. Ha sido muy, muy difícil y va a ser muy difícil. Y esto va a durar mucho tiempo, porque son heridas que
para cerrar demoran mucho tiempo. Mira, Sí, porque hay una variable y es que es un accidente, es una cuestión repentina. Si ujú, tú tienes tu padre enfermo y se va enfermando y se va deteriorando, tú se vas acostumbrando a la situación de que se está despidiendo, pero cuando de repente tú vas a que celebrar la alegría y se te muere, no, bueno, no. no, Mira, terrible. arranca el show más grande del mundo entre, se celebra en Shanghai. Arrancó el Auto Show de Shanghai ayer miércoles y alrededor de 1.000 expositores estarán en este evento. Fíjate el tamaño, es la feria más grande. Hay 1.000 expositores, Alfredo. Pero Ajá, yo te estaba diciendo el otro día que en el Congreso Mundial de Móviles había 2.500, o sea, dos sí. veces el tamaño de esta feria. Pero también en CES hay 3.500. O sea, fíjate tú, aún siendo en China, por este lado, cuando yo te decía, son eventos muy grandes, son eventos comparables con eventos que se celebran en China, porque estamos hablando de empresas que van a exhibir sus productos. Entonces, 1.000 expositores y se perfila como un termómetro del pulso tecnológico de la industria automotriz global, que está cada vez más centrada en la electrificación. Fabricantes extranjeros. El Congreso Mundial no solamente no son de automóviles, No, no, exacto, es de tecnología. sí, tecnología y de todo, sí. Mira, los extranjeros buscan mantener su relevancia frente a los chinos y marcas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz han reforzado su apuesta por productos hechos en China y para China. Volkswagen, que es el mayor fabricante extranjero en el país asiático, ha presentado una línea de vehículos eléctricos nuevos, un sistema de asistencia al conductor diseñado específicamente para el ecosistema digital chino, y BMW ha atraído la atención al presentar su modelo futurista New Classe, que yo vi ahora en Barcelona, y un espectáculo donde la inteligencia artificial tuvo un rol protagónico. La edición del 2025 del Auto de Shanghai va a ser hasta el 2 de mayo, o sea que vamos a tener todos estos días noticias de allá. Y para despedirme, porque ya se me fue el tiempo, eran demasiadas cosas, eh, la, estoy eligiendo la última noticia que por lo pronto dice aquí que DHL va a suspender envíos globales de más de $800 a los consumidores estadounidenses. Esta empresa, que es alemana Deutsche Post, anunció que va a suspender a partir del 21 de abril, entró en vigencia, por la normativa aduanera que los Estados Unidos han propuesto. Muy importante, señores. ¿Viste el apretón de manos de el presidente de South Korea, presidente de China y presidente de Japón? Los tres unidos contra Donald Trump. Buenas noches. Sí. Ponte la pijama que O no sea, viene. buenas noches. O sea, Sí. estamos hablando de que las tres economías representan, óyeme, varias veces la economía norteamericana. Entonces vamos a ver cómo que se va a manejar esto, porque estamos formando equipos de pelota, ¿tú me entiendes? Que son Dream Team. ¿No? Y además, Japón es uno de los grandes compradores de la deuda americana. Bueno, bueno. O sea, a veces no olvidamos, tú sabes, hasta que hay que pagar no nos damos cuenta Sí, de a quién que si tú estás debemos. pidiendo, tráeme champán y Sí, sí, oye, mira aquí la cuenta. Don Gente, ¿qué te Alfredo, digo? nos vemos el lunes. Gracias, viejo. Hasta luego. Hasta Señores, luego. Bye bye. señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí. Alfredo Freitas, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.